Eso depende del clima, del planteo inicial, de los cultivares, la intensidad de manejo que recibieron. Entonces, la siguiente es, ¿qué es lo que vamos a tener que cambiar? El asesoramiento, el riego, la nutrición, la sanidad, el inicio, el manejo de la vegetación abajo de los pecanes, el inicio de cosechas, las podas, se va a seguir con aquel plan que ustedes vieron, pero ya no van a ser de formación, sino de mantenimiento. Va a cambiar el parque de maquinaria, la mano de obra, las instalaciones y la economía del proyecto, que es todo aquello que vamos a empezar a necesitar para atender a las nueces que vamos a empezar a producir. En el asesoramiento, repito lo que decía recién, que van a necesitar alguien que los ayude, a menos que ustedes tengan esos conocimientos. Y esto es muy importante. Hoy lo podemos hacer porque afortunadamente entre las dos organizaciones, el Clúster y la CAP, y la UNER, la Universidad Nacional de Entre Ríos, se han formado 60 y pico, casi 70 nuevos profesionales que están hecho la diplomatura en Pecan y empiezan a aparecer conocimiento en todo el país. Quizás los más viejos hagamos más consultoría, pero la frecuencia de visita la van a necesitar cercana para que les ayuden en todos los problemas que se presenten. El trabajar en equipo y en buenas condiciones se va a reflejar en mayor producción de nueces, que es lo que acaba de decir Mariano. Y esto se va a reflejar en la economía de la producción. Digamos, bueno. ¿En qué? Vamos a hablar del riego. La idea es, presentamos un tema y hacemos unas preguntas, presentamos otro y así vamos. Ustedes hasta este momento han tenido un riego, a lo mejor de plantaciones no infantiles, no es la palabra, juveniles, pero las raíces van creciendo, van ocupando el terreno. Entonces hay que aumentar nuestros caudales de oferta, posiblemente hay que revisar lo que es el diámetro del pozo, las bombas, las energías trifásicas. Si todo eso fue planificado por alguien y correctamente, va a ser muy sencillo. Si tenían un rieguito que lo hacían desde un molino, desde una pequeña bombita que tenían, van a tener que revisar eso, porque hay que mejorar la distribución. Hay que llegar a donde las raíces van creciendo. Si nosotros seguimos mojando al lado de la planta, me ha ocurrido de ver plantas muy grandes que todavía tienen un gotero al lado del tronco, que está mojando a nadie y nadie lo necesita. Entonces hay que aumentar los laterales o pasar a microaspersión, aspersión, inundación. Si ustedes no están capacitados, hay que consultar con profesionales que conozcan el cultivo del pecan. Marco este ejemplo sencillo acá, que aplicar 6 milímetros de lámina a una plantación adulta significan 60.000 litros por hectárea y por día. Si fueran 10 hectáreas, son 600.000 litros por día. Con una bomba que me diera 20 horas, tengo un caudal necesario de 30.000 litros hora. Ya la bombita de llenar el tanque de la casa no me alcanza. Hice esto nada más para que piensen en que ese cambio, bueno, ni hablar si estamos hablando de 20, 30, 40 o 100 hectáreas, ¿no? Hay un par de FTP muy buenas, una que escribió Mariano allá al inicio, en el 2019, y una que hace poquito Alejandro Panuncio escribió, la última, sobre el riego con energía solar. Alude a energía solar nada más, pero también está hablando de esos cambios. Tengo que apuntar para allá, ¿no? Bueno, aquí ven un riego típico con una manguera de goteo que tiene goteros incorporados y de una cañería madre va tomando alrededor del árbol. No me voy a detener en esto, pero es un ejemplo muy sencillo de cómo era el riego hasta ese momento y qué va a pasar de ahí. Tengo que ir creciendo, porque ese árbol ya seguramente tiene las raíces muy afuera de esta línea de goteo. Aquí vemos una instalación de goteo, también plantas jóvenes, pero ya si ustedes observan hay 3 líneas de goteo, una más cercana acá, una al medio contra las plantas y otra donde está parado esa persona. Ya ahí van 3 líneas de goteo, están regando una franja mucho mayor.
Aquí vemos un ejemplo del anterior que fue aumentando y aumentando el círculo, y en este caso era en Misiones, y entonces también controlaban con glifosato ahí abajo hasta que empezó un problema de erosión y tuvimos que volver y, bueno, y revisar este tema de cómo se estaba regando, porque la grama o el pasto jesuita que crece ahí abajo se consumía buena parte del agua. Aquí, en el mismo ejemplo, se empezó a cambiar y a dejar el riego por goteo y se pasó a microaspersión. Aquí están viendo una microaspersión atrás y acá adelante posiblemente este ejemplo sea de un regador ya de aspersión directamente. Entonces, en esto yo les recomiendo que se asesoren porque todos estos sistemas de riego, sean goteos, sean líneas, sean microaspersores, aspersores o inundación o zanjas, cada uno tiene ventajas e inconvenientes. Y esas ventajas e inconvenientes hay que conocerlas. Por ejemplo, los microaspersores, cuando llega la época de cosecha o de poda, qué sé yo, joroban bastante, se pierden los cositos, que yo hay que atenderlos. Las aspersiones, ayer lo veíamos cuando mojan demasiado, o si tengo líneas de goteo enredadas alrededor, tengo que levantar las mangueras. Cada uno tiene sus ventajas e inconvenientes. No quiero perder tiempo en esto para dejarles tiempo a ustedes a preguntar. Esto es un riego por zanja, que parece muy sencillo cuando se puede hacer porque es muy cómodo, pero esto no abastece suficientemente los árboles. Las raíces seguramente de los árboles llegan algunas y el árbol se lo va a ver hidratado, pero entre zanja y zanja, que en este caso hay 15 metros, lo del medio, si no llueve, toda la fertilidad de esa zona, no hay quien la licúe para las raíces la puedan tomar. Entonces es un sistema cómodo, práctico, muy fácil de implementar cuando el terreno lo permite, pero tiene enormes defectos. Aquí ese sistema lo cambiamos a regar bajo los árboles, lo cual mejoró enormemente el mojado de las plantas abajo los árboles, pero trae consecuencias, como ahora que llovieron 600 milímetros allá arriba, entonces esas bañaderas vamos a tener que romperlas y preparar todo para la cosecha, que se nos viene enseguidita. Este es un riego total, esto creo que era en el NOA, en el viaje que hicimos, que también uno dice que fácil, tengo agua, mojo todo, pero después quedan así los caminos y entonces también tiene sus inconvenientes. Entonces todo esto hay que revisarlo. Y este es un riego en la isla, donde uno dice, acá hay un riego por canales. La foto es un poquito viejo porque esos árboles, esa línea de protección no están, los pecanes están atrás. Esto no solo hay que abastecer por canales, sino que después hay que hacer subsolado entre canal y canal para que el agua llegue a la base de los árboles. Entonces hay muchos sistemas de riego. Entonces cuando deban cambiar el riego, asesórense correctamente. Alejandro, recién comentaste justamente uno de los grandes problemas, pasar de plantaciones juveniles a adultas, y generalmente en las juveniles lo tenemos riego por goteo y en las adultas, por lo que yo entiendo, o lo que vos a lo mejor quisiste transmitir, la microaspersión tendría una mejora, pero el sistema que armamos hasta ese momento tiene una presión diferente, un caldado diferente, habría que replantear todo. Bueno, si esto, hola, ¿se escucha? Si esto no fue previsto desde antes, sí van a tener que replantear todo. Si fue previsto por alguien que te dijo vas a tener que cambiar o poner más líneas de goteo y seguir con el sistema de goteo, enterradas, no enterradas, con gotero autocompensado, con gotero antisifón, hay 1000 sistemas, para eso están los técnicos que están exponiendo al lado en sus stands, pero va a haber que haber un cambio, porque hay que mojar una superficie mucho mayor. En algún momento hay que llegar a mojar la hectárea completa. Entonces, puede ser por goteo, puede ser microaspersión, puede ser cualquiera de los sistemas o aspersión, pero hay que pensar en ese cambio. Por eso cuando se prepara de entrada hay que pensar en las bombas y cañerías sean suficientes para ese cambio que van a hacer. Sí. Sí, Alejandro, justo tiene mucho que ver la pregunta. Si uno puede seguir abasteciendo una plantación adulta, incluso con laterales de riego por goteo,
haciendo 4 líneas quizá por cada línea de plantación, o la recomendación sería siempre pasar a un sistema de microaspersión o de mayor caudal? Se puede perfectamente si está bien planificado, y de hecho hay plantaciones adultas que tienen riego por goteo en líneas, 3, 4 las que fueran. Lo que sí hay que estar muy atentos a que eso funcione adecuadamente. Creo que Conrado ayer algo había hablado de que goteos enterrados, uno no se entera dónde están dejando de regar, dónde se taparon, donde un par de raíces estrangularon un caño y quedó para adelante sin mojar. Hay que estar arriba de eso, pero se puede perfectamente. Me pongo el cronómetro porque Alejandro me reta si me excedo. Tuvimos una cruce. A ver, ¿cómo se cambia esto, Carlos? ¿Para allá? Bueno, a mí me gusta, todo el mundo cuando nos tocamos estos temas habla de fertilización, y yo en realidad prefiero hablar de nutrición. La fertilización es una práctica dentro de lo que significa la nutrición del cultivo, porque por nutrición hay muchas cosas en el medio. Estos son más o menos los elementos esenciales que necesita una planta para poder cumplir su ciclo permanentemente. Los 3 de arriba, carbono, hidrógeno y oxígeno, los provee el aire, y los otros, de alguna manera, la planta los tiene que obtener. Y tenemos ahí... ¿Dónde el puntero de esto? Ah, bueno. No, el puntero quería, Carlos. Hay nutrientes que le llamamos macronutrientes, que son nitrógeno, fósforo, potasio, que la planta los utiliza en grandes cantidades, por eso macro. Después lo que podemos considerar mesonutrientes, calcio, magnesio y azufre, que la planta los necesita pero en cantidades menores. Y después lo que son los microelementos, que son todo el resto, que la planta los necesita en muy poca cantidad, pero que si no están presentes, ninguno de los otros sirve. Entonces, por eso el concepto de hablar de nutrición y no de fertilización. Cuando hablamos de fertilización, la pregunta de cajón es cuánto nitrógeno le pongo, cuánta urea le pongo, cuánto fósforo. Y eso va a depender de muchísimas cosas, entre otras, de la presencia o ausencia de todos estos microelementos que son esenciales. Sí, Carlos. Esto es más o menos lo que extrae un cultivo de pecán por hectárea, considerando una producción de 1.500 kilos. Se sacan 17 kilos de nitrógeno, etc. Y la cuenta en la agricultura normalmente es pongo lo que saco. Es decir, si yo saco 17 kilos por hectárea de nitrógeno, ¿por qué mi asesor me quiere hacer poner 150? Está loco de la cabeza. Y bueno, esto no es así. El tema es, esto es lo que sale en la semilla, pero hay mucho otro nitrógeno que la planta consume para poder seguir haciendo sus estructuras productivas a lo largo de su vida. Seguimos. Si esto lo lleváramos a fertilizante, supongamos una fertilización de 196 kilos de nitrógeno por hectárea por año, en 30 años tendríamos que aportarle casi 6 toneladas de nitrógeno, que traducido a sulfato de amonio son 28 toneladas por hectárea. Es muchísimo, es muchísimo. Y uno dice, ¿dónde me metí yo? ¿Para qué voy a hacer todo esto? Bueno, pero es lo que tenemos que empezar a entender, que si nosotros queremos producir, sigamos porque me restan, ¿sí? Tenemos que entender que el ambiente en el que se mueve la planta es producto de una interacción entre el genotipo, el clima y el manejo. Entonces, un plan de fertilización nunca puede estar desligado de qué variedades son, en qué clima estamos y qué tipo de manejo estamos haciendo. Entonces, los que andamos hace muchos años en esto, nos pasa muchas veces que nos llaman por teléfono y dicen, che, ¿cuánto le pongo de urea? Y qué sé yo cuánto le voy a poner de urea. Vamos a ver el monte, vamos a ver cómo está, cuánto produjiste. Es decir, no puede ser nunca la fertilización una práctica alejada de todo el sistema. ¿Qué factores definen un programa de fertilización? El nutriente y el tipo de fertilizante, la mejor época de aplicación, colocar el fertilizante en el lugar adecuado y utilizar las dosis que se requieren las plantas para su óptimo desarrollo. Básicamente es esto, nutriente y tipo de fertilizante,
necesitamos conocer análisis de suelo, análisis foliares, diagnóstico visual y estadísticas de producción para definir qué y cuándo. La época de aplicación está directamente relacionada a los ciclos, el ciclo de desarrollo del follaje y el ciclo de desarrollo de las nueces, algo de lo que ayer les mostró Enrique del trabajo que venimos haciendo para poder definir estos ciclos y definir en qué momento tenemos que aplicar los fertilizantes, cuando hablábamos de fenología y fenometría. El lugar de fertilización está directamente relacionado a qué tipo de elemento estamos poniendo. El nitrógeno y el potasio se mueven con el agua, con lo cual no es necesario ponerlo cerquita de la raíz porque el agua, a medida que la planta absorba agua, se va a llevar el nitrógeno y el potasio. En cambio, no sucede lo mismo con el fósforo, el cual no tiene movilidad en el suelo y la raíz tiene que crecer para poder encontrarlo y poder absorberlo. Nitrógeno y potasio se mueven por flujo de masa y el fósforo se mueve por difusión, con lo cual es lentísima y casi inexistente la movilidad del fósforo. Las dosis de fertilización van a depender de la edad del monte, del nivel productivo, del análisis foliar, el diagnóstico visual que hagamos, el crecimiento de brote que tengamos y los análisis de suelos correspondientes. Entonces, un programa de fertilización es particular para cada monte, no hay recetas en esto. No hay recetas en esto. Es particular, es variable en función de la edad y de la producción. Tiene que ser dinámico, es decir, no es inmutable a lo largo de la temporada. Nosotros podemos, y desde hecho lo hacemos como técnicos, un programa de manejo al principio de la temporada, pero siempre le decimos a los productores que esto es solo al efecto de presupuestar, porque después vamos a ver si terminamos poniendo 100 unidades de nitrógeno, 50 o 300, como nos ha pasado en algunos casos, porque el monte así lo pedía. Como que es algo así como lo que nos pasaba cuando estábamos en la primaria y nuestros papás cuando éramos chicos nos decían, bueno, cuando llegues a la secundaria te pondrás los pantalones largos. Yo creo que cuando pasamos de plantaciones juveniles a adultas hay que ponerse los pantalones largos. Quiero decir, hay que por lo menos presumir que uno va a cambiar algunas cuestiones en el futuro. Básicamente eso me parece que se restringe, no se restringe, pero tiene como núcleo la tecnología, la capacitación, el profesionalismo. Y esta es la segunda cosa que quiero transmitir. Durante mucho tiempo, muchos de nosotros, probablemente todos, encontramos que había diferencia en plantaciones asistidas con amateurismo y plantaciones asistidas con profesionalismo. La verdad que la diferencia es grande. Y acá no tiene que ver la escala, no necesariamente es una cuestión de más o menos hectáreas o más o menos plantas. Eso es cuestión del inversor, de la empresa, del productor. Ayer al pasar, y me quedé con dos datos que voy a repetir, Conrado habló de que una escala razonable en términos económicos son 2.000 plantas. Pero por la tarde Martín Basso nos dijo que el promedio de hectáreas plantadas en el norte de Buenos Aires y de Entre Ríos son de 6 y 7. Y quedamos en el tercio de la relación que sugiere Conrado, que es respetable. Pero entonces, hagamos una asepsia, una abstracción de la cuestión de las hectáreas. Sean pocas o muchas hectáreas, a todas les cabe profesionalismo. A todas les cabe criterio. Y el profesionalismo y el criterio no tienen necesariamente que ver con las decisiones que tome, porque las decisiones las toma el productor, no el asesor. Pero sí tiene que ver con el pronóstico de decisiones que puede llegar a tener, con la previsión de males o de suertes o de novedades que pueden ocurrir. A esto tenemos que ir. Digamos, en las plantaciones juveniles las cosas venían más o menos con la inercia inicial que decía antes. Nos llega que la planta antes nos daba sombra y en el año quinto ya da sombra, ya cambió, bueno, por lo menos se entusiasma, ponemos el auto al lado. Pero en el año sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, cuando fuera, ya empiezan las nueces. Las primeras 4 nueces las comemos nosotros, las compartimos con los primos, y después de un año para el otro tenemos una cantidad de nueces que no sabemos bien cómo manejarlo. Bueno, eso tenemos que preverlo, eso no tiene que ser una sorpresa. Y en términos de los 9 puntos que hoy mencionó Alejandro, no tiene que haber sorpresas, o tendríamos que evitar que haya sorpresas irreversibles. Y la tercera cosa que quiero decir, la tercera idea que les dejo, que esta tarde se va a complementar más, porque me parece que Esteban da una charla mucho más amplia de la cuestión, es de los valores relativos.
A mí me gusta, o yo lo hago y me sale más o menos fácil, me gusta manejarme con valores relativos. Entonces, empiezo con esto. Nuestro producto de nuestra nuez cuesta más o menos $3 por kilo puesto en el árbol. Puesto, más o menos, podemos discutir un poco más, pero puesto en el árbol. Después eso viene la cosecha, el procesado, la comercialización. Bueno, el precio va creciendo, pero mientras tanto tuvimos que ponernos, ¿cierto? Entonces, yo creo que los $3 por kilo, para mí, es un valor relativo que es fácil de seguir. Cuando nosotros hablamos de enfermedades y de plagas, cuando en los primeros 2 o 3 años los tratamos con una mochilita, los tratamos con un bombero loco, los tratamos con cuestiones que eran completamente caseras, el paso siguiente, probablemente ya no daba con la mochilita, fue por un carrito que comprábamos en algún lado, una jaula esa de 10.000 litros con una bombita Ropaco, que después vamos a ver, o algo parecido, y hasta ahí llegamos a la edad juvenil. Claro, hasta donde pudimos llegamos con ese equipamiento, pero después hay que pasar a equipamientos más importantes, que después vamos a ver alguna foto. Entonces, para esto, además de un equipamiento razonable, requiere establecer si efectivamente tenemos que hacer los tratamientos, cuándo y dónde y cómo y a cuánto. Entonces yo insisto, la observación del cultivo, el seguimiento de las plantas de parte del personal que tengamos, que en principio deberíamos tratar de capacitarlo recurrentemente, eso nos tiene que llegar a establecer el momento de aplicación. Nosotros decidiremos la dosis del equipamiento, lo que fuera, pero yo puse acá 2 o 3 valores que son completamente discutibles o por lo menos opinables. Cuando hablamos de pulgones, hablamos de que entre 15 a 25 pulgones del pulgón amarillo en una hoja compuesta es un umbral de daño para tener en cuenta. Cuando hablamos de chinche, hablamos de una chinche de cada 40 racimos. Pero estos daños tenemos que observar a ver cuánto, si está ocurriendo en la plantación, cuál es efectivamente la presencia de estos patógenos o de estos insectos. Y en todo caso, conocer qué tratamientos hay, si hay insectos que a su vez controlan estas especies. Entonces, la observación y el seguimiento de lo que nos pasa es demasiado importante como para que lo dejemos pasar por alto. Los tratamientos que nosotros hagamos pueden ser preventivos, curativos, pueden ser foliares, los litros por plantas que usemos, la cantidad de litros según el tamaño. Nosotros cuando teníamos plantas juveniles, quizás con una pasadita de la mochila y un poco más, mojábamos una planta, usábamos 250 centímetros cúbicos, 500 centímetros cúbicos. Cuando tenemos plantas de 8, 10, 11, 12 años, ya son comerciales, quizás cada planta se lleva 10 litros, 12 litros, 15 litros, 20 litros del producto foliar que le estemos echando. Eso significa más caudal, más energía, más costo en definitiva. Y aquí está, yo pongo valores sugeridos. Bueno, entre 20, 30 y 40 litros de gasoil por hectárea creciendo. Eso es creciente. Cada vez tenemos más litros que aplicar, cada vez tenemos más maquinadas que cargar y cada vez el costo necesariamente aumenta. Antes el valor era quizás despreciable o minúsculo, menor. Ahora son 20, 30, 40 o 50 litros por hectárea o dólares, que está más o menos del mismo precio, ¿no? En términos de manejo de la vegetación, un poco lo mismo. La mirada tiene que ser esa. El desmanezado puede ser mecánico, puede ser pastoreo, puede ser... Ayer hubo una charla muy interesante de Mariana y de Federico de manejo de bovinos, ovinos y horticultura y tabaco, en fin, en plantaciones. Eso no se puede hacer todos los años, pero es una manera también de decir, bueno, con esto achico los gastos o le saco un poco de plata, controlo la vegetación, al fin y al cabo, bueno, controlo la vegetación. Tampoco yo soy amigo de decir que hay que arrasar con todo, ni con toda la vegetación, ni con todos los insectos. En esto, la cuestión de la convivencia, los que estamos casados sabemos lo que se trata de la convivencia, no es cuestión de tirarse con un cenicero. Ni las hormigas nos van a ganar a nosotros, ni nosotros le vamos a ganar a las hormigas. Hay que convivir en términos en que el daño económico no sea manifiesto o que podamos controlarlo. Estas cosas yo creo que son las que tenemos que nosotros tener en cuenta. Cuando hablamos de tratamientos,
bueno, tratamientos químicos pueden ser completos o en bandas. Los litros por hectárea tienen mucho que ver, el precio del tratamiento en función de los litros necesarios. El uso responsable de los productos. Acá hay 2 o 3 cosas que a veces yo creo que tenemos que seguir trabajando los que somos profesionales. Los productos tienen que ser línea verde o productos bio o biota o digamos productos que afecten poco al ambiente y que sean de baja o nula o neutra toxicidad. Eso también, de eso también se debe encargar el profesional y para eso lo tenemos que tener cerca. De vuelta, los tratamientos acá a veces son más caros dependiendo de la fuerza, de la energía que necesitemos del equipo, pero los tratamientos por ahí son de 30, 40 o 50 litros por hectárea de gasoil o dólares, ¿no? Acá hay 2 o 3 ejemplos. Estos equipitos son los que digo que uno empieza utilizando cuando arranca, ¿no? Lo que encuentra lo va haciendo. Son bombitas chicas, la jaula con 1000 litros, subís arriba un carrito. Bueno, esto hasta cierta edad de la planta sirve. En el año séptimo, octavo, noveno ya tenemos que pasar a equipos más importantes. ¿No? Lo mismo con las desmalezadoras, ¿no? Esa es una desmalezadora que tiene un accesorio al costado para llegar más cerca de las plantas. Vamos rapidito a ver. ¿Por qué podar? Vamos, Carlos. La clave en esto es, si no se sabe por qué, mejor no podar, ¿no? Es decir, la poda es una herramienta que tiene que tener un objetivo claro y definido y tiene que estar enmarcada dentro de un sistema productivo. A lo mismo que le decía hoy de la fertilización, si el vecino poda de X manera, no necesariamente nosotros tenemos que podar de la misma manera. ¿Y para qué podamos? Por algo que es muy clave, si no hay luz no hay fruta. Y nosotros somos productores de fruta y no productores de madera. Entonces nosotros tenemos que lograr la mayor captación de luz posible para que se produzca este proceso de la fotosíntesis, la formación de carbohidratos. Dale, Carlos. ¿Y para qué? Primero se define una estructura de planta, que es la de poda de formación, que no es el tema que vamos a hablar hoy, donde hay distintas escuelas o criterios de poda, que tienen que ver con lograr la mejor estructura posible de la planta para que tenga la mejor captación de luz, la resistencia mecánica para sostener la carga, mejorar la circulación de aire, facilitar la cosecha y que haya una mayor eficiencia de los tratamientos fitosanitarios. Además, para regular el tamaño de la planta, para mantener el vigor y la producción de las brindillas, para desarrollar ramas nuevas, para remover ramas secas o quebradas, para que no pase esto, por ejemplo, común de ver en los montes viejos nuestros, o esto, donde perdemos 10 años o 15 años de laburo, por no haber hecho la poda que habría que hacer en su momento. O esto, más grave todavía, a pesar de la alegría del chico. Pero bueno, básicamente lo que nosotros tenemos que lograr es que nuestro monte tenga luz. Hay un viejo criterio en la fruticultura que dice que cuando vos estás al mediodía, en la hora de mayor verticalidad del sol, tiene que haber un 50% de luz y un 50% de sombra sobre el piso. Si tenemos un 100% de sombra, seguramente vamos a producir muy poca fruta. Y recuerdo una frase que me dijo un día, recorriendo los montes acá en Argentina con el doctor Ángel Lagarda, donde me dijo, son unos hermosos parques, muy lindo como parque. Y con eso me mató, pero bueno. ¿Cuáles son los tipos de poda en árboles adultos? La poda selectiva de rama, que es abrir ventanas de iluminación para que entre la luz dentro de la copa. La poda de reducción de la copa, para bajarles el tamaño, para bajarles la altura. Y la poda mecánica. Estos son básicamente los 3 tipos de poda que se utilizan. A veces se trabaja con uno solo, a veces con 2 y
Lo ideal, la combinación de los tres. La poda selectiva de rama consiste en la extracción, normalmente es el eje central, o ramas del centro de aquellas que interfieren la entrada de luz dentro de la copa para evitar que se produzca eso que vemos ahí, que son los troncos pelados. Bueno, este no anda, pero los troncos pelados. Entonces este es el tipo de laburo que se hace, se saca una rama, se abre una ventana, se ilumina adentro de la copa y enseguida al corto plazo empiezan a aparecer los brotes nuevos, porque la clave de la producción pecanera es tener brotes nuevos todos los años, porque esos son los que nos generan fruta, digamos. Si nosotros no somos capaces de producir brotes nuevos todos los años, en algún momento nuestro negocio va a quebrar o nos vamos a caer. Esto es lo que venimos haciendo en los montes viejos nuestros de acá, abriendo ventanas, generando entradas de luz y volviendo a tener la producción en las partes bajas de la copa, que era lo que habíamos perdido y que eso es lo que nos hace perder el potencial productivo del monte. ¿Qué ramas se extraen? Para saber qué rama extraer, tenemos que tener en cuenta que la posición de la rama o su inclinación en la rama determina la capacidad o el potencial productivo de esa rama. Entonces nosotros ahí tenemos claramente que las ramas, cuanto más horizontales son, más capacidad de cargar fruta tienen. Y cuanto más verticales son, menos capacidad de cargar fruta tienen y a su vez más sombra generan hacia adentro de la copa. Con lo cual, en estos procesos de aclareo, lo que hacemos es sacar las ramas más verticales. Entonces el laburo se hace siempre sobre la cara noroeste en nuestro hemisferio, que es la cara de mayor insolación, para que la luz pueda penetrar por ahí y pueda atravesar la copa. Otra mecánica de trabajo que se utiliza es la poda de reducción de copa, es decir, cortar el árbol en su altura para bajarle la altura. Algo que nosotros tenemos que saber es que nuestro árbol nunca puede ser más alto que la distancia entre filas. Si nosotros plantamos a 10 por 10, nuestro árbol no puede tener más de 10 metros, como máximo. Si tiene más de eso, una fila empieza a sombrear a la otra. Entonces, cuando se escapa eso, normalmente se hacen estos trabajos de reducción de copa que favorecen este tipo de desarrollo. Con este tipo de poda, si no está bien hecha, si no está controlado el vigor del rebrote que producimos, pueden llegar a tener mucho crecimiento vegetativo y ser prácticamente improductivo, porque estos árboles tenían la producción arriba, en la parte que sacamos. Al sacarle toda la fruta no hay quien regule el crecimiento, entonces terminan en un problema, pero a veces es la única herramienta necesaria, o posible, digamos. Y la poda mecánica, que creemos que es hacia donde tenemos que ir, con 2 podas mecánicas que se pueden hacer, esto de criterios técnicos de cada uno de los técnicos, pero básicamente es o formar una pirámide o formar un trapecio con laterales y techo, que desde el punto de vista mío, de nuestro equipo, es lo mejor, porque tenemos mayor superficie de copa. La poda mecánica a 2 lados en la penetración de la luz hasta la base, con un corte vertical en un ángulo de 10 a 20 grados y un corte superior en un ángulo de 10 grados. Vamos, que me retan. Y bueno, distintos esquemas de poda mecánica. Nada más. Las cosechas comerciales. Acuérdense que hasta ahora venían juntando con una cañita y una lona y van a tener que empezar a pensar en las cosechas. Hay que preparar el terreno, pensar en qué sistema de cosecha voy a usar, si es paraguas, si es sacudir arriba de una lona, si son las lonas mecánicas, si es que levanto del piso, qué acondicionado básico del terreno que voy a tener que hacer. Ahí estaba lo que hablaba Agustín, tengo cómo cortar, cómo prepararlo, aplico herbicida, todo eso hay que pensarlo. Hay que juntar, no solo cortarlo, sino secado y, acondiciono. Tengo que limpiar, tengo que secar, tengo que acumular todo eso y sacarlo. Cuando cosecho, voy a tener que pensar cómo. ¿Y qué es lo que voy a hacer del cargado en el campo? Eso se refiere a que
lo voy a secar yo, lo voy a procesar yo, lo voy a mandar a una planta. Todo eso hay que pensarlo para poderlo ejecutar, porque cuando llega nos toma por sorpresa y al principio son unas poquitas nueces y después no nos entran ni adentro de la casa. Bueno, esto yo lo habíamos... La preparación del terreno para cosecha, tienen aquí un sistema en círculos, eso con una lona se puede cosechar abajo, pero van a caer nueces fuera. Aquí hay una preparación razonable, esta, la del centro arriba a la derecha, es quizás excesiva, no queda ni un pastito ahí, y la otra no ha preparado, está el terreno absolutamente enmalezado. Entonces, todo esto lo vamos a tener que ir viendo de acuerdo al sistema a usar. Una linga, un paraguas, un sacudidor de tronco, un muchacho con una caña o un sacudidor de ramas. Entonces, todo esto es para tirar las nueces abajo. Bueno, esto es un sacudidor de tronco de fabricación nacional, los hay nacionales, importados, pero todo esto requiere que la plantación esté preparada para recibir ese tipo de cosechas. Entonces, la idea es que no los tome por sorpresa todo esto. El barrido puede ser desde un muchacho con un soplador hasta un pequeño soplador con un tractorcito, sin soplador juntando a mano, un soplador importante o una hileradora. Todo esto, a medida que crezca la plantación, va a ir sucediendo y lo vamos a ir necesitando. Bueno, ahí tienen cosechadoras a mano, mecánicas, pequeñitas, con lona, con paraguas, con una mecánica un poco más grande y máquinas mucho más grandes ya para prestaciones de muchas hectáreas. Cuando las nueces en el campo se juntan según la manera, fíjense arriba a la izquierda, eso es la cosecha de una plantadora mecánica, llevar todo eso al galpón es un problema, entonces muchas veces se limpia en el mismo campo. Eso es un esquema de una limpiadora, después hay una limpiadora hecha por un productor acá que se ingenió y otras que ya industrialmente prestan el servicio de limpieza a campo. Hoy hay empresas nacionales que también lo están haciendo. Bueno, después otros temas son, tenemos que tener lugar en el galpón para que no nos desborde todo esto. Al principio parece nada y después no hay dónde ubicar las nueces. Y eso no solo hay que apilarlas, hay que ventilarlas y hay que tener hasta cómo cargar, porque invariablemente siempre llueve cuando estamos cargando el camión. Bueno, y otras consideraciones. La mano de obra, hay que en cantidad y capacitación va a ir aumentando. Las instalaciones ya lo vimos, guardar productos, vamos a necesitar talleres, un acondicionado básico, un análisis de calidad como vieron, guardado para despacho posterior. Todo eso hay que pensarlo. Y finalmente yo quiero terminar con este punto de que la economía del proyecto, esto es una sugerencia de Agustín, y yo vi que él inclinó su charla hacia eso. O sea, no solo hay sanidad y manejo de la vegetación, piensen en lo que van a gastar. Ese cálculo tiene que estar hecho, sobre todo en aquellas plantaciones de fin de semana, el paso va a ser muy importante. El que ya lo planificó todo de entrada sabe a dónde se está metiendo, pero empieza un momento en donde se gasta más para empezar a recibir aquello para lo que hicimos la plantación, que es la producción y venta de nueces. Hagamos unas preguntas y yo lamento que nos hayamos pasado un poco en el tiempo, pero... No, yo diría que vamos a saltear las preguntas. Ok. Ale.